Muy buenas noches. Les saluda Daniela Coronado Carranza, asociada ordinaria de la Asociación Civil Iusset Veritas. En esta oportunidad realizamos la sexta edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas y 0 rodeos, proyecto que tiene por finalidad el crear un espacio de debate sobre aquellas afirmaciones que son comunes en la ciudadanía referente a ciertos temas controversiales. Por ello, el objetivo es que a través del intercambio de ideas desde distintos puntos de vista, pero informados, las personas puedan ser parte del debate creando su propia postura. Entonces, damos la bienvenida a los 6 especialistas que conforman el presente panel. En esta edición vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Es necesario flexibilizar el consumo del cannabis en el Perú? Antes de comenzar con las afirmaciones, quisiera que cada una y uno de ustedes pueda presentarse brevemente y también indicar su postura sobre la pregunta general. Y para ello vamos a empezar, por favor, con Francesca Brivio. Hola, ¿qué tal? Soy comunicadora, paciente, activista, fundadora de Cannabis de Esperanza, cofundadora del consultorio médico CannaHope, miembro de la IACM, Consultations International Association for Cannabis as Medicine, miembro honoraria del SBEC, soy miembro y coordinadora interna y de actividades de reducción de riesgos y daños del proyecto SOMA, las drogas como son, y miembro de LAMPUT, la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas que Usan Drogas. Y sobre la flexibilización, pienso que no es un tema de flexibilizar el consumo porque no hay penalidad por ello en teoría, lo que hay es criminalización y lo que se requiere es educar a la policía, a todo el aparato del Estado, al cuerpo médico, sociedad civil en general. Se requiere educación y la educación siempre es la clave. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la doctora Pozzialo, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la invitación acá desde Argentina. Yo soy abogada, litigante con orientación penal. Integro el equipo de investigación del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba sobre lo que es género y narcotráfico. Represento a varias organizaciones canábicas de acá de Argentina. Fui oradora invitada en la legislatura de Córdoba en el proceso de adhesión a la ley de cannabis medicinal de la Nación Argentina. También fui oradora invitada en el Senado de la Nación por el proyecto que en breve, si todo sale bien, vamos a tener la sanción de la Ley de Producción e Industrialización del Cannabis y del Cáñamo. Y bueno, fui disertante también en varias expos cannabis que se hicieron acá en Argentina, en La Rioja, en Buenos Aires, en Mendoza, en el Chaco y demás. Y claramente estoy a favor, digamos, de la flexibilización, teniendo en cuenta, en primer lugar, las garantías y las libertades individuales de las personas, en primera instancia, y además coincido con la compañera que es necesario educar y formar a las fuerzas de seguridad, sobre todo en Argentina, que estamos en plena transición por el ReproCan, que es el registro del programa del cannabis, en donde todavía, pese a una autorización legal, muchas personas siguen siendo detenidas. Así que esa es mi postura. Gracias. Chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Latínez Ansaldo, soy abogado de profesión. Ya llevo más de 10 años ligado al mundo del derecho penal, litigando. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por darme este espacio para poder hablar un poco sobre el cannabis. Desde ya, mi posición a las personas que me conocen, mi posición siempre ha sido a favor del cannabis, tratar de luchar contra el desconocimiento y el abuso contra el usuario del cannabis, hacer entender lo que es el marco legal del día de hoy del cannabis o marihuana. Y desde ya, nuevamente agradecido por este tiempo, espero poder trasladar algunas ideas. Sé que el tiempo es corto, pero espero que sea de suma utilidad. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, soy el doctor Eduardo Hernando Nieto, soy profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Estoy ya en la universidad hace 27 años, ¿no? Trabajando básicamente cursos de teoría del derecho, filosofía, etcétera, ¿no? También colaboro con otras universidades, de hecho coordino el doctorado de Derecho de la Universidad de San Martín, ¿no? También trabajo en la Universidad de Lima, ¿no? En la UPC, la Universidad de Piura, etcétera, ¿no? Siempre dentro del campo de la teoría del derecho. En cuanto a la pregunta general, no estaría de acuerdo en flexibilizar ¿no? el tema ¿no? del consumo de estupefacientes, en este caso en concreto de cannabis o marihuana, ¿no? Básicamente. Bueno, buenas noches a la audiencia.
Yo soy el doctor Martín Nizama Valladolid, soy médico psiquiatra, especialista en adicciones. Soy profesor principal de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy actualmente director de la clínica privada, la clínica Nizama, especializada en adicciones. He sido director del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Deyo Noguchi, y soy investigador clínico en el área de las adicciones. Eso es todo. Muchas gracias. Y en relación a la pregunta, obviamente que la considero que la flexibilización es improcedente por los argumentos que voy a dar. Soy Milton Rojas, psicólogo, representante de CEDRO. CEDRO es una institución que hace más de 35 años viene promoviendo estilos de vida saludable, la prevención del riesgo adolescente, entre otras actividades preventivas, ¿no? Creemos que la flexibilidad de la cannabis en el Perú está dada, ¿no? Acá no se castiga, no se sanciona al consumidor, al que tiene problemas de abuso y dependencia, se le trata como un paciente, como una persona que necesita apoyo, ayuda, tratamiento, ¿no? Como debe ser, ¿no? No se le sanciona, ¿no? Muchas gracias a los y las especialistas por su presentación y vamos a repasar en este punto las reglas. Primero, indicaré la afirmación y las personas que estén a favor mantienen su cámara prendida y quienes estén en contra apagan su cámara. Entonces vamos a comenzar. La primera afirmación es la siguiente. Si el consumo de cannabis no es punible, es un sinsentido establecer cantidades de posesión. Verdadero. Primero quiero aclarar que cannabis y marihuana son lo mismo. No hay manera de establecer las cantidades personales que una persona necesita o quiere. Para ponerles un ejemplo sencillo, sería tan ilógico como si te dijeran cuántas cervezas puedes consumir al mes, siendo el alcohol la sustancia más nociva para ti y tu entorno, incluso 3 veces más que la cocaína y el tabaco, y 7 más que el éxtasis, según el Comité Independiente sobre Drogas de Reino Unido, el estudio de referencia mundial respaldado por la revista científica The Lancet. Incluso hoy en día, en el Perú, la ley te permite tener hasta 8 gramos para uso adulto, bajo el supuesto de que tener más de 8 es para comercialización. Sin embargo, ¿qué nos dice que una persona que tiene 8.1 es comercializadora? Incluso en el uso medicinal, el doctora te puede indicar según su criterio que crea conveniente. A mí me han llegado a recetar 30 gramos para un mes. Con esto queda desbaratado que es un riesgo para la salud de la persona. Como sabemos, la cannabis no produce muertes directas porque no tenemos los suficientes receptores en el tallo cerebral, que es donde se controla la respiración y los latidos. No estamos diciendo que no puede haber usos problemáticos, sino que estos no dependen de la cantidad que una persona tenga o consuma. En cambio, por ejemplo, una persona sí puede morir por exceso de consumo de alcohol. Es más, como una vez indicó la psiquiatra argentina Celeste Romero, una persona puede terminar intoxicada en la clínica por abusar del agua. Si una persona bebe aproximadamente 7 litros en un corto tiempo, puede ser mortal. Con la cannabis no sucede esto. Por eso reafirmo que es un sinsentido establecer cantidades de posesión. Gracias. Como primera premisa tenemos si en realidad el consumo, al no ser una actividad tipificada como delictiva, si es un contrasentido ponerle un límite a la posesión. Y esto va directamente con el artículo 299, que establece que una posesión no punible es de 8 gramos a menos, como máximo, o tenemos 8 gramos de posesión. ¿Y qué pasa si tengo 9? ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Lamentablemente la autoridad policial, que es la primera en intervenir en este tipo de casos, establecen en un criterio totalmente errado. Dicen, no, el código me está diciendo que hasta 8 puedes, 9 y ya no. Pero un momentito, si el consumo no es delito, entonces tú cómo vas a suponer que porque yo tengo 1 gramo de más, 2 gramos de más, 10, 20 gramos de más, ¿por qué tú vas a establecer que yo, bajo esa posesión, tengo las ganas o tengo el fin de comercializar? Uno no puede establecer eso con la mera posesión. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica?
todos los consumidores estarían obligados, bajo este criterio, que solamente fueran a comprar cada vez 8 gramos, 8 gramos, 8 gramos, exponiéndose a que aún así ellos compren. A una intervención la policía va a decir, no, pero como tú tienes, vas a vender. Es un contrasentido, porque si el consumo no es delito nuevamente, entonces, si yo tengo un poco de más, si yo tengo 100 gramos, la autoridad me tiene que demostrar que yo estoy en esa posesión para querer comercializar, para querer lucrar. Sin más allá de eso no puede, pero lamentablemente esto confunde, porque nuevamente se piensa que hasta 8 gramos puedes, y si tienes 9, 10, ya se presume que es una microcomercialización, cosa que no es así. Eso es falso. No se presume, se demuestra, se actúa, se prueba. No porque es la mera posesión de más de 8 gramos configura el delito, no puede ser así, y es un contrasentido totalmente. Y recordemos que este código es de 1940, el cual no está a la vanguardia al día de hoy con lo que es el tema de cannabis. Podemos hacer miles de ejemplos de cada usuario que puede tener más de 8 gramos en su momento, y no por eso es un microcomercializador per se. Estaríamos mal si queremos analizarlo por ahí. Por eso es que el artículo 299 debe de desaparecer. Sí, exactamente. Yo adhiero básicamente a la postura adoptada por mi compañera, y sobre todo acá nosotros en Argentina, a veces digo, la ley, si bien bajo la garantía de no establecer cantidades por este fundamento de las libertades individuales y demás, lo que sucede es que a veces, al no tener identificada la cantidad de la sustancia permitida, lo que sabemos es que en realidad la ley no opera nunca a favor de la persona que está detenida o imputada por posesión, ¿no? Que en nuestro país se le llama tenencia, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Al momento de la ley no establecer cantidades, queda al criterio de la decisión judicial, o sea, de la persona que en ese momento, ya sea fiscal o juez, está ejerciendo el poder a los fines de determinar la imputación de la persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos jueces que a lo mejor por 30 gramos consideran que es una tenencia simple, y jueces con la misma cantidad que lo estiman como una tenencia para consumo, ¿no? Entonces, el problema acá de las cantidades está dada por la persona que en ese momento es la encargada de administrar la justicia. Entonces, si partimos de la base que, obviamente, ya como está establecido, que el bien jurídico protegido por la ley de estupefacientes es la salud pública, y el cannabis, todo lo contrario, no solo no está en contra de la salud de la ciudadanía, sino que viene a mejorarlo, por lo menos el cannabis para uso medicinal, bien, me parece sumamente importante que dejemos de lado las cantidades, porque obviamente cada persona, cada organismo va a receptar de distinta manera, bien, el consumo, y no todos los consumos, ya como lo establecía la compañera anterior, son considerados problemáticos, bien, atento a, qué sé yo, por ejemplo, puede ocurrir determinada patología que una persona consume para uso medicinal, que en su organismo repercute de una manera distinta a otra persona con la misma patología. Entonces, establecer una cantidad no hace más que limitar el acceso a la sustancia de esa persona. Máxime teniendo en cuenta si está despenalizado en el Perú. O sea, no tiene sentido desde el lado legal que esta situación de establecer una cantidad determinada sea contemplada. La verdad que si partimos de la base que no daña el bien jurídico protegido, que es la salud de la ciudadanía, obviamente estoy totalmente en contra de establecer un límite al acceso de la sustancia a los fines de que sea considerada una tenencia, ya sea una tenencia simple o una tenencia para consumo, ¿no? Distinto es el caso de las comercializaciones, que acá en nuestro país, en Argentina, tampoco está establecida la cantidad para que
una determinada posesión sea considerada como tal, ¿no? Acá la comercialización está dada por algunos factores, como tener algunos elementos, por ejemplo, para estirar la sustancia, balanzas, la recaudación o el allanamiento o el secuestro de mucho dinero, ¿no? Pero nada tiene que ver en nuestro país con las cantidades, motivo por el cual adhiero a lo manifestado por la compañera anterior, y a partir de allí me parece un sinsentido que algo que no está penalizado se establezca la cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias, y ahora continuamos con las personas que están en contra, y para ello voy a invitar al doctor Martín Lizama. Bueno, en realidad el sinsentido, ¿no? Realmente no es aceptable, ¿no? Porque sabemos que hay que diferenciar el consumo de la posesión, ¿no? Como ya se ha señalado, el consumo en el Perú es admitido, es libre, está exento de penalidad. Otra cosa es la posesión, vale decir, ¿no? Lo que desencadena lo que se llama la microcomercialización, ejercida en nuestro medio por los dealers y los delivery, ¿no? Que son la cadena final de la red del poderoso narcotráfico. Ese es el tema, ¿no? Que en el Perú sí se ha puesto un límite que señala el Código Penal en su artículo 299, señala que la persona que tiene 8 gramos de marihuana o 2 gramos de sus derivados, ¿no? Para su consumo personal inmediato, está exenta de pena, no tiene ninguna penalidad, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la microcomercialización, eso sí amerita investigación y también responsabilidad, porque ustedes saben muy bien que actualmente el narcotráfico ha invadido el mundo, ¿no? El mercado de drogas tiene mucho poder, incluso hay narcoestados, ¿no? Por lo tanto, excederse de las cantidades consideradas para el uso personal ya se cae en el terreno de la microcomercialización. Y esa es la preocupación, porque sabemos que a más el mercado oferta, ¿no? Y a más mercado, a más productos, más consumidores. Y eso lleva a que las personas que experimentan, después viene el uso recreacional, después viene el uso dependiente y viene finalmente el uso adictivo, ¿no? Bueno, el uso adictivo es un problema muy serio, porque en el Perú el 9%, perdón, el 7.8% de la población ha consumido alguna vez marihuana, ¿no? De los consumidores recreacionales o dependientes, hay un 9% que se vuelven adictos, ¿no? Y esta población es grande, si tenemos en cuenta que el Perú tiene 38 millones de habitantes, 34 millones, entonces la atención para estos pacientes se hace difícil, porque ustedes saben que los adictos carecen de conciencia de enfermedad, no se reconocen enfermos, incluso la propia sociedad no los acepta como enfermos, y ahí viene el problema de que están en los hogares, hay problemas en la relación familiar, hay problemas en su desempeño laboral, hay problemas en su desempeño académico. Entonces, es necesario pues que la sociedad tome conciencia de que la marihuana en el mercado es una ruta hacia una industria, ¿no? Ya hemos legalizado el alcohol y tenemos una industria de alcohol donde hay altas tasas de mortalidad. Ya hemos legalizado el tabaco y hay unas altas tasas de mortalidad por cáncer. Y ahora se pretende flexibilizar, legalizar el consumo de marihuana, y sería la tercera gran industria, ¿no? Y eso es lo preocupante para la salud pública. Es decir, cada vez se van a ver más adictos, más enfermos,
que destruyen su cerebro y anulan su voluntad y tienen pérdida del sentido de vida y, como vamos a ver después, producen atrofia cerebral. Entonces nos preocupa por el daño a la salud pública y sobre todo que ustedes saben que el consumo de marihuana es altamente nocivo para los menores de edad, los menores de 20 años, cuyo cerebro está en proceso de formación. Y los estudios que tenemos actualmente dan evidencia científica de que produce atrofia cerebral, produce daño en las áreas del conocimiento, del aprendizaje, del control de impulsos y también de las conductas éticas. Se encadenan conductas psicopáticas y problemas con la salud mental, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, etc. Por lo tanto, estos elementos, estos hallazgos hacen que nuestra posición desde el punto de vista médico, de especialistas, estemos en contra de la flexibilización o de la legalización de la cannabis sativa. Eso es todo. Gracias. Bueno, en realidad, como sabemos, pues el tema de la cantidad está referido al asunto de la comercialización, ¿no? De hecho, claro, aparentemente parece una cosa contradictoria que se permita un consumo mínimo, pero que luego se pueda ¿no? sancionar la posesión de una cantidad, digamos, bueno, relativamente mayor, ¿no? ¿No? Incluso podría ser el caso, como dicen algunos penalistas, que puede haber una persona que simplemente consume esa cantidad, ¿no? Señalada, pero que tiene guardada en su casa, pues, para consumos futuros, ¿no? Pero igual estaría comprendido dentro de la, ¿no? de la norma. Ahora, sin embargo, ¿no? Creo que ¿no? la idea, ¿no? sería, pues, tratar de considerar que esto sea una cosa eventual, ¿no? De consumo eventual y no que se convierta en una adicción, ¿no? Que es justamente lo que genera pues una serie de problemas que de hecho ¿no? van a llamar siempre la atención o el interés de muchas personas en diferentes ámbitos, no sea en el campo de la salud, ¿no? El campo incluso ético, moral, etcétera, ¿no? En todo caso. Así que, bueno, finalmente no creo que no debería digamos, considerarse una contradicción, porque, como decía, pensaba en la idea de que esto no se convierta en una adicción y ahí es donde entra justamente el tema de castigar la comercialización, ¿no? Es una pregunta que tiene más, o está más relacionado con temas legales, ¿no? Yo no soy abogado, pero soy psicólogo. Esto me parece que está establecido en función de discriminar al consumidor de marihuana, en este caso, de aquel que vende drogas, de aquel que vende marihuana, ¿no? Hay una dosis de consumo personal, ¿no? Entiendo que son 8 gramos, ¿no? Pero aquella persona que excede esa cantidad para la percepción legal o para el abordaje legal o penal es una persona que ya más bien ha pasado a otro nivel, ¿no? De venta, ¿no? Yo creo que es importante y necesario establecer ese tipo de criterios, ¿no? Porque en muchos, digamos, incursionan en la venta, ¿no? Y de hecho eso en el Perú está sancionado, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda afirmación. Los consumidores de cannabis son discriminados, lo cual trae como consecuencia limitaciones en sus derechos y libertades en mayor medida que los consumidores de otras sustancias. Como segunda premisa tenemos si los consumidores son discriminados o tienen alguna vulneración a sus libertades por el simple hecho de ser consumidores. Lamentablemente sí, al día de hoy, con tantos estudios, con tanta base científica que se tiene sobre el cannabis, lamentablemente las personas naturales, tanto personas naturales como jurídicas, tienden a discriminar al consumidor. ¿Por qué sentido?
tenemos claramente cuando una persona tiene un trabajo y si se hace un examen toxicológico, ya sea si eres paciente, si tienes la libertad de querer consumir cannabis, si es una decisión propia, te dicen no eres apto. No me digan que eso no es discriminación. ¿Qué capacidad o qué propiedad tiene el cannabis para ti hacerte menos como una persona? No tiene sentido. Yo no por consumir cannabis voy a ser mejor o peor abogado. Tengamos eso muy en claro. Todo depende de uno. Y las personas consumidoras sí se ven restringidas sus libertades en el espacio y tiempo, ya sea por policías, ya sea por una empresa que te quiera contratar, en universidades. Lo ven como si fuera algo malo, como si fuese algo prohibido, como si el simple hecho de hacerlo te convierte en algo que no es permitido para ellos, no está en sus estándares permitidos. Y sí, el día a día del consumidor canábico está lleno de preguntas de por qué me van a discriminar o por qué mi libertad es restringida por el simple hecho de ser consumidor. Si supiéramos en verdad el día a día del consumidor, creo que nosotros, o mejor dicho, las personas que no están ligadas al cannabis, entenderían por lo que pasan estas personas y simplemente por el hecho de tomar una decisión. Y esa decisión es: si esta planta me hace bien, le abro las puertas a mi vida, le abro las puertas a mi mundo. Y no por eso voy a ser mejor ni peor persona. Seguimos siendo las mismas personas de siempre. No podemos tomar como el consumo de cannabis como si fuera algo malo o como algo limitativo para la libertad. Esa es mi posición. Verdadero. Y quisiera resaltar cómo esto afecta principalmente a nosotras las mujeres. El hecho de que una mujer consuma drogas suele ser interpretado como una transgresión a los supuestos roles que tenemos asignados. Lo primero que se nos cuestiona es nuestra capacidad para ser madres. A los hombres pocas veces se les cuestiona así. No es casualidad que en el caso de las mujeres que enfrentan consumos problemáticos, lo primero que hagan los estados sea poner en tela de juicio la tenencia de sus hijos o hijas, y no por el contrario asegurar su acceso a servicios de salud para ellas. La estigmatización también es interna. Genera sentimientos de vergüenza, culpa y baja autoestima. En los casos que requieren ayuda, esto propicia que se oculte el problema, afectando la vida familiar, social y laboral. No es casualidad que en Latinoamérica el 60% de las mujeres presas lo están por delitos de drogas y que de esas el 95% son madres solteras, según la organización WOLA, la Oficina de Washington para Latinoamérica. Otro problema es el acceso. Si no la cultivas tú misma, no tenemos garantías de acceder a la marihuana que cumpla con los estándares de salubridad. Claro que hay cultivadores y cultivadoras que lo hacen con los cuidados de vida, o nosotras mismas, pero no todas las personas tenemos acceso a eso. Encima tenemos el miedo de ser perseguidas por la policía, que constantemente nos extorsiona, acosa y vulnera nuestros derechos. Además, si una es consumidora y tiene problemas de salud o incluso personales, inmediatamente cualquier cosa se le atribuye al consumo de cannabis. Por eso es verdad que las y los consumidores de cannabis somos discriminados, lo cual trae como consecuencia limitaciones en nuestros derechos y libertades, en mayor medida que consumidores de otras sustancias. Y hay que tener cuidado también con el estigma, porque cuando una persona es usuaria, hay mucha gente que la considera adicta. Y al igual que no toda persona que consume alcohol es alcohólica, no toda persona que utiliza una sustancia ilegal es drogadicta. Gracias. Bueno, mi afirmación va en el mismo sentido que la compañera anterior, con quien coincido en casi todo. Sobre todo, en primer lugar, tener en cuenta esta cuestión, ¿no? O sea, cualquier persona que atraviesa por la ley penal es estigmatizada. Ahora bien, si le sumamos este aditivo de que encima esta persona consumía una sustancia que en algunos países se encuentra todavía situada o en la lista de estupefacientes, esto le suma o le asigna un rol aún mayor, ¿no?, al momento de esta estigmatización. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque no solo sos una persona que te desviaste de la ley, sino que también tenés
seguramente por consumir algún problema de adicción, ¿no? Eso en primera instancia. En segunda instancia, fíjense, nosotros acá en Argentina, cuando una persona, cualquier persona atraviesa un proceso penal, en sus datos personales al momento de declarar, se le pregunta si esta persona es adicta o no. Bien, entonces hay que hacer una distinción. No se le pregunta si es usuaria de determinada sustancia hoy considerada estupefaciente, directamente si es adicta. Entonces, fíjense que ya está marcando, digamos, una estigmatización en el mismo momento en que la persona declara. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos en cuenta la selectividad del sistema penal al momento de llevar a estas personas a un establecimiento penitenciario, vamos a ver que sean hombres o mujeres, más del 60% de la población penal ha consumido de alguna manera alguna sustancia que en algunos países es considerada estupefaciente, en este caso la marihuana, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todas esas personas que ha atravesado, aunque sea un proceso por una tenencia para consumo o una tenencia simple, a la hora de recuperarle su libertad? Esta persona, no nos olvidemos que queda con antecedentes penales, entonces es muy difícil a la hora que recupera la libertad, bien, conseguir, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Ese estigma a la persona la va a perseguir por siempre. ¿Por qué? Porque se le va a tratar de una persona delincuente y no es menor que se le atribuya el consumo a la realización de una conducta delictiva. Es automática la justicia, por lo menos en la Argentina, que establece que por consumir determinada sustancia considerada estupefaciente comete un delito, ¿no? Entonces, el estigma que genera una persona consumidora es increíble y es un estigma que no se termina con un sobreseimiento o una absolución. Es un estigma que surge y queda para siempre en esa persona. Y máxime si se trata de mujeres, ¿no? Porque, como dijo la licenciada, se revierten todos los estereotipos y los roles asignados por una sociedad patriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora continuamos por favor con las personas que están en contra y para ello voy a invitar al doctor Martín Lizama. Bueno, respecto a la segunda pregunta, si los consumidores son discriminados, debo revelar que actualmente esa discriminación ha disminuido sensiblemente porque, bueno, la sociedad no considera, mejor dicho, en el Perú no estamos adecuadamente informados y no se considera al adicto como un enfermo, ¿no? Más bien la gente los etiqueta como viciosos, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad, cuando los usuarios están consumiendo la marihuana en parques, acá el consumo es permitido, fuman en los parques, fuman en las discotecas, fuman en las calles, en las esquinas, en los barrios, en las fiestas rey, en las previas, en las reus, ¿no? En los conciertos, en los campamentos, ¿no? Entonces, hay un consumo libre. Sin embargo, algunas veces algunos usuarios o los usuarios no respetan los derechos de los sanos y fuman en los parques, en las esquinas o cerca de los domicilios, y el olor de la marihuana, que es muy intenso, penetrante, genera pues preocupación en los padres de familia, en las personas que se acercan a ellos para pedirles que por favor lo hagan en otro lugar. Eso es un rechazo, ¿no? Y si bien es cierto, hay algunos casos, algunas personas que estigmatizan, pero el común de la gente no tiene esa actitud. Los considera como personas viciosas, drogos, y en ese sentido, pues, la situación es que los que están en el consumo, no hay una identificación, ¿no? La población no reconoce el consumo específico. Por ejemplo, no identifica quiénes son marihuaneros, quiénes son pasteleros o pastrulos o quiénes son coqueros. A todos los consideran drogos o viciosos. De modo que no hay una focalización
para identificar a los marihuaneros desde el punto de vista de la percepción social, ¿no? Y esa es la situación, que no hay una política social o una conducta social de discriminar al adicto. ¿Por qué? Porque es una persona que generalmente se esconde o lo hace en forma encubierta, y cuando lo hace en forma abierta, como ya lo señalé, y contamina el ambiente, atentando contra la salud pública y poniendo en riesgo la salud de los niños, entonces algunos padres o los padres pues los invitan a que dejen el lugar. Esa es la situación que yo puedo responder al respecto. Muchas gracias. A ver, eso es falso, ¿no? Porque en principio estamos hablando en un caso de consumo que no es, digamos, considerado un delito. Me refiero, por ejemplo, al consumo de tabaco o al consumo de alcohol. ¿No? Digamos, no hay, como en el caso de la marihuana, por ejemplo, un límite específico de consumo, ¿no? Entonces, yo creo que son casos distintos, ¿no? De hecho, siempre quienes abogan en favor de flexibilizaciones y incluso despenalización, ¿no? De cualquier, ¿no? Consumo, posesión, etcétera, ¿no? La liberación total, ¿no? Hacen siempre esta comparación, ¿no? Entre otro tipo de consumos, pero yo creo que en realidad se trata de cosas bastante diferentes, ¿no? En todo caso, si bien es cierto, igual pueden ser dañinas las otras sustancias, ¿no? De pronto es más fácil generar adicción en consumo de estupefacientes que en el caso del tabaco o en el caso del alcohol, ¿no? En realidad. Así que en ese sentido sí hay una restricción, una prohibición respecto a cierto consumo, y en el otro lado no existe tal restricción, entonces no sería dable la comparación y por ende no habría aquí caso para calificar este hecho como un acto discriminatorio, ¿no? Básicamente, esa sería mi respuesta. Yo diría que más bien en el Perú los usuarios de drogas cocaínicas, sobre ellos cae más una actitud de discriminación, ¿no? Respecto a los que consumen marihuana, por la gran tendencia de liberalizar el consumo con fines recreacionales, yo creo que más bien en nuestro medio hay una gran flexibilidad, una aceptación hasta cierto punto, ¿no? De estos consumos. El consumo con fines recreativos, no cabe duda que encierra muchos riesgos, ¿no? Principalmente para los adolescentes y en particular para aquellos chicos que se inician precozmente, ¿no? A los 13, 14 años, ¿no? Está ampliamente documentado que ellos tienen un riesgo muy alto, no solamente de dependencia, sino de daño, ¿no? De daño precoz, ¿no? Ahora concluimos con la tercera afirmación, que es la siguiente. El cannabis es una droga de inicio. Aparte de ser dañina para la salud, en especial para el cerebro, es un puente entre las drogas legales y otras mucho más fuertes y peligrosas. No, las drogas de inicio son el alcohol y el tabaco, que son drogas legales. La marihuana es la tercera droga en la historia de consumo. Ahora, el tabaco y la marihuana, perdón, el tabaco y el alcohol se inician en el domicilio, lamentablemente por inducción de los propios familiares adultos, ¿no? Ahora, en cuanto a la marihuana, que es la tercera droga de consumo, hay que señalar que la marihuana sirve como puerta de entrada para el policonsumo y la poliadicción, que actualmente más del 80% de los usuarios recreacionales, dependientes o adictivos, son poliadictos. Entonces, esto hay que aclararlo bien, ¿no? La marihuana da puerta abierta para este policonsumo y esta poliadicción. Entonces, tenemos que reconocer que este proceso de pasar del consumo experimental al consumo recreacional, luego al consumo dependiente
y finalmente al consumo adictivo, es un proceso que afecta al cerebro, sobre todo de los menores de edad, de los menores de 20 años, porque todos sabemos que a esta edad el cerebro está en proceso de desarrollo y la sustancia tóxica, en este caso el delta tetrahidrocannabinol, es tóxico para las neuronas y las redes del cerebro, produciendo lo que se denomina la atrofia cerebral. Y eso está demostrado en estudios de NeuroSpec, o sea, neuroimágenes, en la que las personas sufren esa atrofia y alteran, pues, su funcionamiento en el aprendizaje, los niveles de desempeño académico bajan, también la motivación, ¿no? De los estudiantes también baja, deserción, provocan deserción estudiantil, y esta situación también lleva a conflictos en el entorno laboral, en el entorno académico, en que los jóvenes muchas veces dejan de estudiar, ¿no? Y todo comienzan y nada acaban. Y esta es la situación que preocupa, ¿no? Es decir, el abandono de los roles y el del sentido de existencia. La persona ya no le interesa su futuro, vive el presente y se ancla en el consumo de la droga, de la adicción, ¿no? Que como ustedes saben, la adicción es un consumo compulsivo, o sea, sin control. También la persona tiene tolerancia, o sea, cada vez consume más para conseguir el mismo efecto, y también tiene el síndrome de abstinencia, que son los síntomas del cerebro que se manifiestan con malestar y irritabilidad cuando no hay consumo de drogas. Esta situación convierte al consumo adictivo y al consumo dependiente en un problema de salud pública. Y también hay estudios de resonancia magnética y de NeuroSpec que señalan que aun cuando en dosis bajas, también lesionan el cerebro del adolescente o del niño, por lo que esta es una droga altamente riesgosa para la salud de los niños y de los adolescentes. Esta es la situación. Ahora, en cuanto al consumo crónico, también se ha encontrado una fuerte asociación de la adicción al consumo crónico de marihuana con esquizofrenia, con trastorno bipolar y con trastorno límite de la personalidad, o sea, la personalidad borderline, y también envejecimiento prematuro del cerebro y accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, también quería señalar que la adicción a la marihuana no hay conciencia de enfermedad, la persona no tiene voluntad y el consumidor de marihuana induce a otros jóvenes a iniciarse en el consumo, que le aceptan porque quieren esa pertenencia al grupo. Esta es la situación, por lo que nosotros consideramos que la flexibilización de la marihuana, que es la legalización, es improcedente en aras de la promoción y de la prevención en el área de la salud pública, sobre todo de los niños y adolescentes. Muchas gracias. Es verdadero, sí, es correcto. Aquí quisiera, ¿no?, emplear un pequeño, bueno, que hacer una pequeña referencia al debate, ¿no?, respecto a esta materia desde la filosofía del derecho, ¿no? Ustedes saben que existen corrientes o concepciones como es la del paternalismo jurídico y el perfeccionismo, que son muy pertinentes en esta situación, en este tema. Y es que, por un lado, pues, ¿no?, de pronto se puede ver que es importante frenar desde un principio este consumo que puede luego, digamos, incrementarse en otro tipo de sustancias mucho más nocivas. Y esto sería pues una forma de proteger, ¿no?, al sujeto que de repente tiene una voluntad débil, ¿no?, y que no puede a veces controlarse, ¿no? Eso en cuanto al argumento paternalista. Ahora, en el campo del perfeccionismo, que de hecho es también interesante porque finalmente, ¿no?, vemos que hay también una situación muy penosa de parte de los adictos, ¿no? Aquellas personas que ya prácticamente van a romper con sus lazos familiares, laborales, aparecen en situaciones de abandono. En realidad es una condición muy indigna, ¿no?, para un ser humano el hallarse en ese contexto. Entonces, también, ¿no?, creo que un argumento importante en favor del control
y la sanción va en ese sentido, ¿no? De poder también tratar de velar pues, por el bienestar, ¿no? del ser humano y que no llegue a esas condiciones que, bueno, todos que hemos visto, conocemos y que evidentemente no solo le implican un daño para la persona misma, sino también es un problema social, obviamente, ¿no? Un problema colectivo, un problema de la comunidad. Y por ende, entonces también creo que es valioso que el derecho pueda aportar en ese sentido, ¿no? En trabajar en favor del bienestar de todos los ciudadanos, ¿no? En este caso. Así que por ese lado me parece que sí resulta válido el poder tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Correcto. No necesariamente es un puente. Es verdad que hay usuarios de marihuana que pasan a un estadio de abuso y finalmente ya de dependencia y escalan a drogas mucho más adictógenas, más deteriorantes, en buena cuenta, como puede ser, por ejemplo, la pasta básica de cocaína. Pero no siempre ocurre ese puente, ¿no? de escalamiento. Hay muchos que han experimentado y han pasado consumos eventuales, ¿no? Y finalmente inclusive han abandonado el consumo, ¿no? Es una realidad, hay mucha gente que ha consumido y han abandonado, ¿no? Pero hay determinados rasgos de la personalidad y de la salud mental que hacen que algunos sí, efectivamente, puedan escalar, como ya lo he dicho, y pasar a consumir drogas mucho más deteriorantes. En cuanto a drogas ilícitas en el Perú, la droga de entrada sigue siendo la cannabis, la marihuana. Pero en cuanto a drogas en general, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, el alcohol es la droga de entrada, ¿no? Unos matices que ha ocurrido en estas 2 últimas décadas es que las drogas de entrada, de hecho sigue siendo el alcohol, pero está de una manera muy cercana, asociada también a otras drogas, como el caso de la marihuana, ¿no? Y vuelvo a insistir en esto, un potente factor de riesgo para daño y para dependencia es el inicio temprano, está ampliamente documentado, ¿no? Una persona de 13, 14 años, un joven, ¿no? Donde el cerebro aún todavía no está maduro, ¿no? Cualquier tipo de droga, el alcohol, la marihuana, hace presa fácil del cerebro porque aún todavía no tiene los mecanismos de defensa, ¿no? para soportar la toxicidad del alcohol o la toxicidad de la marihuana, ¿no? Por eso es que en la práctica clínica uno ve que un chico que ahora tiene 19, 20, pero que se inició precozmente en la marihuana o en el alcohol, le es muy complicado abandonar cualquiera de estas drogas, ¿no? Ahora invito a las personas que están en contra de la afirmación. Y en esta oportunidad voy a comenzar con la doctora Nadia. Bueno, sí, evidentemente mi postura es totalmente en contra. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que en los países que ya son varios, sobre todo en América y ni hablar en Europa, ¿no? No hay estudios serios en donde ya sabemos que en muchos de estos países incluso fue legalizada la marihuana, bien, para tenencia. Ni siquiera estamos hablando del uso medicinal o de producción e industrialización. En estos países claramente no hay un estudio científico que avale esta afirmación de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, ¿bien? O sea, no se puede acreditar con el grado de certeza suficiente que esta sea la entrada a otras drogas. Incluso si tenemos en cuenta, vamos con el uso medicinal que acá en Argentina hace poco se aprobó, más precisamente en el 2017, tenemos que tener en cuenta una situación que no es menor, a mi entender. En primera instancia, muchas personas que consumían otras drogas, incluso drogas que hoy están sostenidas en la legalidad, como el alcohol y el tabaco, que químicamente hacen muchísimo perjuicio a la salud, han dejado a través del consumo de cannabis, bien,
otras sustancias que sí verdaderamente hacían mal a la persona. Esto está demostrado incluso en nuestro país, que está autorizado el uso medicinal, bien, hasta X cantidad, digamos, nosotros acá podemos tener hasta 9 plantas para uso medicinal, acorde a la patología que tengamos y demás. Es un trámite muy sencillo en Argentina obtenerlo. Entonces, fíjense que no solo para uso recreativo o recreacional, como algunos le dicen, no está establecido que esto sea de esta manera, que sea la puerta de entrada a otras drogas más peligrosas, o incluso que se consuman de determinadas maneras, bien, como por ejemplo pasta base, cocaína, que son extremadamente peligrosas. Incluso si tomamos un programa de reducción de daños como se inicia en Europa en los años 70 u 80, que en Argentina todavía no lo tenemos instaurado, vemos que muy lejos está de esta afirmación, ¿no? La entrada a otras drogas. Creo que la entrada a la puerta a otras drogas se trata o hace referencia a otras sustancias altamente adictivas, bien, como si lo son, por ejemplo, la cocaína, el alcohol o el tabaco. De hecho, en nuestro país está legislado por una asociación, Mamá Cultiva, que fue quien inicia esta lucha, quienes a sus hijos e hijas daban aceite medicinal precisamente para evitar algunas patologías, por ejemplo, como la epilepsia refractaria. Además, no estamos teniendo en cuenta los porcentajes de THC de los que estamos hablando. No cualquier porcentaje, bien, va a generar algún efecto psicoactivo, bien. Sabemos que las recomendaciones de la OMS se estaba tomando en cuenta el 3% de THC, cosa que en algunos países, como en Uruguay, ha subido a un 1%. Entonces, hay muchas cuestiones a analizar antes de aseverar o afirmar semejante contenido, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, hay varias afirmaciones en esa premisa. Yo quería empezar diciendo que es falsa, que es dañina para la salud, así como tajantemente, y que en especial para el cerebro. Hay tanta información que demuestra totalmente lo contrario, que como dice el doctor Manuel Guzmán, actualmente catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid y que es especialista en el sistema endocannabinoide con más de 150 publicaciones en revistas científicas sobre los posibles agentes antitumorales y neuroprotectores. Lo cito: quien cree que cannabis te vuelve loco o no tiene efectos terapéuticos demuestra una gran ignorancia o muy mala fe. Por ejemplo, solo por mencionar un dato, una vez que el cerebro está desarrollado, menos en menores de edad con guía médica, no mata neuronas, como nos han enseñado. Por el contrario, la marihuana es neuroprotectora y se usa para enfermedades neurodegenerativas. Es falso que es una droga de inicio y es un puente a drogas más fuertes. Esta idea en realidad surge porque muchas personas con consumos problemáticos de distintas drogas hacen alusión a que la marihuana fue la primera droga que consumieron. Sin embargo, es claro que la primera droga, como dijo el doctor, con la que tienen contacto es con el alcohol o el tabaco, pero solo porque estas son legales no se les toma en cuenta como drogas. Respecto a la esquizofrenia, es un poco absurdo porque si una de las drogas más usadas en el mundo es la marihuana, pues imagínense la cantidad de personas con esquizofrenia que existieran. Lo que pasa es que si es que una persona tiene tendencia, podría ser un gatillador, tanto como el alcohol o un hecho traumático. Otro factor importante que crea el enlace entre marihuana y otras drogas no es la sustancia en sí, sino la misma ilegalidad de las drogas, porque permite la existencia de proveedores, dealers clandestinos, que sin ningún tipo de regulación ofrecen a usuarios otras drogas, que quizás no son en principio del interés del usuario. Otro argumento que suele usar el prohibicionismo son los testimonios de personas que empezaron a consumir marihuana y pasaron a consumir otras drogas, y su uso problemático arruinó su vida y la de sus familias. Pero es curioso cómo esos casos anecdóticos se utilizan para generalizar los riesgos, y por el contrario, las anécdotas sobre las personas usuarias, funcionales y sin ningún tipo de problema de consumo somos tomadas como simples anécdotas sin valor. No estamos negando que hayan usos problemáticos, y lamento el dolor que causa eso en las personas y en sus familias. Lo que tenemos que entender es que ese problema es del 20%. La historia obvia que el 80% de las personas que usamos sustancias somos personas funcionales,
que hacemos nuestras vidas como cualquiera. Este dato es de la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hay que recordar incluso que la marihuana ya se usa hoy en día como tratamiento para problemas de adicción al alcohol, la cocaína o la heroína. Es decir, la marihuana ya está demostrando no solo que no es la puerta de entrada a otras drogas, sino que también puede ser una puerta de salida. Y recordemos que en Uruguay, que ya se hizo un estudio de 6 años que no había aumentado después de la despenalización y el autocultivo y venderse en las farmacias, no había aumentado el uso en adolescentes. Entonces, cuando hablemos en base a la realidad y no sigamos asustando a la gente. Gracias. Me preguntan si el cannabis es la puerta de inicio a mayores drogas, a la capacidad de querer consumir otras drogas. A veces siempre hemos escuchado este tipo de cosas. No consumas porque si empiezas ahí no sabes en qué vas a terminar. Eso es absolutamente falso. Querramos o no, no hay base científica ni siquiera que te pueda decir, por ser consumidor, entonces vas a ser propenso a consumir otras drogas en la vida. ¿Por qué? Lo voy a tomar como un ejemplo y siempre cuando yo hablo como mi persona. Y trato de que sea calado en la sociedad, también como trabajo como abogado. ¿Por qué? Yo soy consumidor de cannabis. A mí siempre me llamó la atención querer consumir cannabis. Eso no me ha llevado a ningún momento a querer consumir otras cosas. Puedo investigar, puedo leer, pero que eso me haya abierto el mundo a querer consumir otras drogas, no. Eso está en la decisión de cada uno. Por eso mismo, cuando yo decidí consumir cannabis, fue una decisión propia, hecha de mayor de edad, viendo que soy lo suficientemente responsable en ese momento, porque sí, entrar a un mundo de ese tipo necesita una responsabilidad. Y si nosotros no asumimos la responsabilidad, es fácil echarle la culpa a las drogas y no a la persona. Es por eso que yo considero que las drogas no es, o mejor dicho, el cannabis no es la entrada al mundo de las drogas. No lo es. No lo considero, ni mucho menos. Lo hablo como experiencia propia y en su mayoría personas que han estado ligadas a mí, que consumidores de cannabis y no han visto la necesidad ni siquiera de querer consumir otras drogas. Es más, en el mundo del derecho penal hay veces que dicen no, seguro porque ha consumido marihuana ya es un ratero, es un delincuente, o las clásicas noticias que le encontraron marihuana al delincuente, al que robó, al que secuestró, X cosas. Siempre es más fácil culpar al cannabis. Pero les digo desde ya, ninguna persona, desde mi experiencia laboral, ningún delincuente ha delinquido bajo los efectos de la marihuana. Siempre son otro tipo de drogas. Pero bueno, no es el hecho nuevamente de echarle la culpa a las drogas, sino a la decisión de cada uno y cada uno cómo se desarrolla como persona en este mundo. Y bueno, como para finalizar, unas breves conclusiones. Es muy interesante el mundo del cannabis. Es un mundo totalmente desconocido para autoridades, para la mayoría de personas que no tienen conocimiento de qué es la marihuana en verdad, porque lo más fácil siempre ha sido estigmatizar a la marihuana. La gente nunca ha querido en realidad conocer más sobre esto, porque querramos o no es más fácil adjetivizar, es más fácil echarle la culpa a las drogas, es más fácil burlarse, es más fácil es más fácil discriminar, es más fácil quedarme en la ignorancia. ¿Por qué? A la gente no le importa. Pero va pasando el tiempo y el cannabis va ganando un espacio. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hay hasta un marco legal que permite y protege ciertos aspectos del cannabis. Nos falta demasiado, pero nos falta demasiado como sociedad para entender lo que es la marihuana en verdad. Yo siempre lo he dicho y lo pongo como ejemplo. El cannabis a mí no me arruinó la vida. Me encontré en un momento de paz y al día de hoy me funciona. ¿Y por eso voy a hacer menos? No. En el mundo legal, lamentablemente, tanto jueces, fiscales o policías no entienden o a veces no quieren entender lo que es cannabis.
Lamentablemente es más fácil poner tras las rejas o ingresar a una persona a prisión antes de querer interesarse por el tema, ya sea por la carga procesal, porque no tienen ganas de aprender, pero es bastante complicado a veces debatir lo que es plenamente el cannabis, o porque unos dicen cannabis medicinal, o porque otros cannabis recreativo, porque uno es mejor o el otro no, o porque uno es empresario si vende cannabis, aceite de cannabis, y el otro es delincuente si vende las flores. Es un mundo ilógico, pero eso se combate con información, eso se combate con lucha, eso se combate con seriedad. Y espero en realidad que cesen los abusos para los consumidores, que en algún momento se pueda despenalizar la comercialización y podamos tener un mundo de libre acceso al cannabis, en donde se pueda en realidad informarse adecuadamente y donde se pueda uno poder desarrollarse en la sociedad que uno quiera sin prejuicios, y eso abarca para todos, no solamente para el cannabis, y no sentirse amenazados por el simple hecho de consumir, o por el simple hecho si en algún momento decidiste comprar marihuana en algún momento, no termines en la cárcel porque piensan que también comercializa. Muchas gracias por su participación en esta edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas y 0 rodeos. En este formato buscamos que el público pueda formar su propia postura de manera informada a partir de las argumentaciones brindadas por ustedes el día de hoy. Agradecerles a todos y a todas nuevamente por su participación y esperamos seguir colaborando conjuntamente en próximos proyectos. Muy buenas noches.